ansiosa. Dios Yo mío, también. Mucho gusto. Hola, ¿cómo están? Somos las jefas del ruido. El día de hoy nos acompaña una invitada muy especial, que es maestra, traductora y lingüista. Ella es Gina Amelio. Mucho gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra? Cuéntenos, ¿cómo Muy bien, está? gracias. Bien, háblame de tú, háblame de tú. Ok, ok. Ok, bueno. Bueno, muchas gracias por su tiempo en esta pequeña entrevista de Ujú. unas pequeñas influencers comunicólogas. Muy bien. las pequeñas, casi Unas influencers. pequeñas. Microinfluencer se le dice hoy en día, ¿no? Creo. Ujú. Ujú. Bueno, apenas vamos empezando, nos vamos a desenvolver. Bueno, le quiero preguntar cómo ha sido este ambiente en este mundo del lenguaje y de la comunicación. Em, eh, Cuando yo estudié la carrera de Ciencias de la Comunicación en la UNAM, Ujú. yo estudié en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Empecé a estudiar en el 2009, me parece. Y evidentemente ya había mucho desarrollo del ámbito digital, pero yo creo que ahorita la manera en cómo ustedes están estudiando sí requiere como muchos más retos que pues los comunicólogos de antes no teníamos que enfrentar al principio, ¿no? Pero ahora ustedes, afortunadamente, ya desde que lo están estudiando, están teniendo que encontrarse con eh, la parte súper rápida de todas las redes digitales, de la inteligencia artificial con los videos, o sea, a todos nos toca aprenderlo, ¿no? Vaya, pero ahorita ustedes que están como todavía en formación, se me hace que es súper interesante, ¿no? O sea, todo este mundo en el que se están desarrollando. Entonces, cuando yo estaba estudiando la carrera, en la UNAM tenías tus opciones terminales y había varias áreas a las que te podías dedicar. Podías dedicarte a eh, mercadotecnia, producción audiovisual, periodismo, pero una parte que siempre se me hizo muy interesante en la UNAM era la formación teórica para no solamente conocer lo práctico de lo que es editar un video, grabar o escribir un guión, sino qué es la comunicación como un todo, ¿no? O sea, por qué los seres humanos nos comunicamos, cuáles son las características de una buena comunicación humana, una comunicación más eficiente. Y todas esas características pues me han servido todavía hasta el día de hoy porque la comunicación abarca muchísimas cosas, ¿no? Como ya ustedes podrán haber visto Sí, y sí, yo sí. en mi desarrollo profesional lo he podido comprobar. Eh, Inicialmente yo empecé trabajando, yo me quería dedicar a la comunicación, pero también al tema educativo, ¿no? Porque al fin y al cabo la educación está muy vinculada con el comunicar ideas oralmente, por escrito, hacer gráficas, explicar cosas. Entonces, yo me he dedicado prácticamente toda mi vida profesional a las clases de inglés, a dar clases de inglés. Me dedico a dar clases de inglés empresarial, sobre todo porque hay un ámbito, ¿no? En el que yo siempre quise como influir un poquito, que era pues dentro del salón de clases, y en estos salones de clases pues trabajé muchos años en escuela primaria, y esta experiencia de trabajar en escuelas primarias fue lo que me dio la posibilidad de tener experiencia durante prácticamente 10 años de lo que es realmente comunicar ser humano a ser humano, las bases de lo que es el lenguaje, ¿no? Y hablando del lenguaje como la capacidad de comunicarse y hablando de aprender una segunda lengua, ¿no? Entonces, como maestra de inglés, pareciera que está como muy distante de lo que es la comunicación, pero en realidad es un proceso constante de ser humano a ser humano, de explicarle a otro cómo comunicarse mejor en otro idioma, ¿no? Entonces es un mundo que a mí siempre me ha fascinado. Hoy en día lo hago más con adultos, pero durante 10 años estuve trabajando con niños de entre 6 y 9 10 años. Y toda esa experiencia pues me ayudó a comprender mucho de la realidad en México
de cómo se comunica la gente en México, de cómo se aprende el inglés en México. Y fue lo que también me dio mucho las bases para poder luego crear mi propia colección de libros, que afortunadamente pude tener la oportunidad de desarrollarla con Editorial Trillas. Entonces, hoy por hoy tengo mi colección de mis 18 libros de trillas para aprender inglés, que se llama How Do You Say. Y es una colección de la que estoy como muy contenta, muy orgullosa, porque tiene como las características que tendrían que tener una colección, digamos, como de aprendizaje de lenguas a nivel internacional, los estándares de aprendizaje comunicativo, que es la metodología que hoy en día se sigue para el aprendizaje de lenguas, pero lo que hice yo fue adaptar eso que ya existe en todo el mundo al contexto mexicano, a lo que el maestro de inglés promedio en México y lo que el alumno de inglés promedio en México necesita para poder desarrollar esas habilidades comunicativas. Entonces, una cosa va llevando a la otra, ¿no? Sí, 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 En justo. ese sentido. Se me hace muy interesante porque abarcaste muchas cosas de que como ya tiene, como de una cosita tan chiquita como es solamente hablar de un hola, ¿cómo estás? Se abarca mucho a que aprendan como justamente los libros de los niños, cómo tienen que aprender el idioma de verdad, porque Mm, hay bases, sí, para los niños para llegar a aprender los idiomas, pero yo me acuerdo cuando yo estaba chiquita, cómo eran luego muy vagos de que, colores, números, todo, pero la verdad se me hicieron muy completos porque ahí como que medio los chequé en los videos que estaban en tu perfil, de que se me hacían completos, pero igual como ¿cuáles fueron los buenos y malos momentos, como que esos tropiezos, los buenos de la creación de tu proyecto de los libros? Es muy interesante tu pregunta porque digamos, el público meta al que se tienen pensado vender estos libros son escuelas que quieren que sus alumnos sepan inglés, pero no son necesariamente escuelas bilingües. Son escuelas que llevan la materia de inglés y probablemente llevan una horita al día de inglés, ¿no? Y ese es lo que le pasa a la gran mayoría de las escuelas en México. Cuando yo era niña, yo tuve la oportunidad de estar en escuela bilingüe. Entonces era un sistema diferente. Era un sistema diferente, teníamos más horas de inglés, teníamos otro tipo de sistema de aprendizaje. Entonces, el poder desarrollar estos libros, tuve que salirme de mi zona de confort, como se dice hoy en día, ¿no? Y realmente ponerme como a investigar y a convivir con las personas y a entender realmente el contexto en el cual se puede aprender una lengua no estando en una escuela bilingüe. O sea, sí fue como un reto para mí asumir que las personas podían, tenían que aprender a lo mejor todo lo que yo había intentado aprender de niña, pero con un limitado número de horas. Ese fue como el reto, ¿no? Intentar ayudarles lo más posible, pero sabiendo que a lo mejor no iban a tener la mitad de su día escolar aprendiendo inglés, sino quizás solamente una hora. Entonces, con ese propósito en mente fue que se pensó, vamos a intentar que esa horita que tienen de clase la puedan aprovechar al máximo en la escuela, ¿no? O sea, que no sea nada más, vamos a hablar el vocabulario de los colores o el vocabulario de la ropa y ya, ¿no? O sea, mucho de lo que hago de capacitación a docentes es justamente el que en México rompamos con esta tendencia de aprender inglés es vamos a conjugar verbos y aprendernos listas eternas de palabras, ¿no? Y luego siempre les estoy diciendo, y cuando vas a Estados Unidos y pides una hamburguesa o cuando tienes que pedir un taxi o tienes que pedir indicaciones, no lo sabes hacer. Ah, pero ¿qué tal la lista de colores, no? Entonces, o sea, el punto es que estos libros están pensados, o sea, sí para aprender gramática, para aprender vocabulario, porque eso es indispensable, pero están mucho más pensados para que en el tiempo que tienes de clase no lo inviertas solo memorizando cosas, sino aprendiendo a comunicarte realmente,
hablar, escribir, leer, escuchar, que son las cuatro habilidades básicas para un aprendizaje de idiomas. Entonces, lo difícil fue primero romper como con mis propios esquemas de cómo yo había aprendido inglés, adaptarme al contexto real mexicano y saber cómo poner eso en ejercicios prácticos. Y realmente lo sencillo fue pensar como maestra, porque ya habiendo tenido esta experiencia de sí, vamos a poner 10 ejercicios. Y yo pensando, no, cuando yo daba segundo de primaria, no daba tiempo de hacer estos 10 ejercicios. Hay que hacer este y este y este y este. Y creo que esa es una ventaja de nuestra colección de libros porque normalmente los libros para aprendizaje de idiomas los hacen eminencias académicas con doctorados en pedagogía, pero que con todo el respeto del mundo muchas veces no han pisado un salón de clases en su vida. Y entonces no saben realmente cuánto tiempo le toma a un maestro o a los alumnos resolver esos ejercicios. Y entonces estás tratando como loco de llenar los libros y los ejercicios, pero la verdadera comunicación se pierde un poco en el camino. Entonces creo que esa fue de hecho la parte que es como una ventaja en la colección fue algo fácil de desarrollar, porque siendo maestra sabes cuánto tiempo tienes con los niños, cuánto tiempo te toma ponerlos en orden, ayudarles a resolver, practicar, hacer dudas, repasos y todo esto, ¿no? Entonces, como de las cosas fáciles y difíciles, compensaron, ¿no? Y bueno, lo difícil que siempre es de un libro, que es ver una hoja en blanco y el miedo de, ay, Dios mío, y si la riego y si sale mal. Pero pues es también una aventura, ¿no? El decir, bueno, pues intentémoslo y a ver qué sale. Lo peor que puede pasar es que pues este ejercicio no salga y lo vuelvo a desarrollar, ¿no? Sí, claro. Igual como que abarcas como de que hay más allá de un color, una prenda. Abarcas más de que justo una conversación, la gramática, cómo, cómo puedes llevar solamente el inglés a tu vida normal como si hubiera sido el español, ¿no? Ujú, sí, Entonces, es el objetivo, es lo que sí, intentamos. sí, sí. ¿Y cuánto tiempo te llevó creando estos libros? O aunque A sea el primero. mí tuvimos un tiempo muy limitado porque justamente normalmente los libros de texto te realizas un libro para el alumno y un libro para el maestro. Entonces llevas 2 libros por grado y para esta colección sugerí yo que en vez de que fueran 2 libros por grado, fueran 3 libros por grado para que los maestros tuvieran 2 libros de apoyo. Muchas veces pasa en México que los maestros de inglés son maestros que no se les ha proporcionado una capacitación adecuada y que necesitan apoyo para dar, porque tienen que dar como varias materias al mismo tiempo, ¿no? Y tienen que dar segundo y tercero y cuarto y quinto y sexto, y entonces planear todas esas clases es imposible. ¿No? O sea, es como muchísima carga de trabajo. Entonces, lo que yo sugería era que por grado, aparte del libro del maestro que tenía, digamos, como las respuestas de los ejercicios y la planeación de clases, este tercer libro es un libro de apoyo en el que vienen como repasos para el maestro, para la maestra, de gramática, de vocabulario, de pronunciación, cosas que él o ella puede revisar antes de clase, repasar y ya teniendo este repaso armado, poder impartir su clase. ¿No? En vez de que tenga que estar buscando tutoriales en YouTube de los temas que tengo que dar y buscando por todos lados, en el libro ya viene, digamos, como desglosado todo lo que tiene que saber antes de compartirlo. No porque no lo sepa antes, sino a modo de refuerzo, a modo de repaso y porque también acordarte de los temas de 5 clases al mismo tiempo, pues es muy complicado. Entonces, ese tercer libro es una de las como diferenciadores de nuestra colección. Entonces, teníamos el reto de sacar esos 3 libros ¿qué será? Cada 2 meses, 2 meses y medio, más o menos. Entonces, digamos, como iban seriados, pues se iban como escribiendo los 3 libros a la vez, pero yo tenía como el compromiso adquirido de cada 2 meses, 2 meses y medio, entregar un grado, ¿no? Entonces, todo el desarrollo del libro me tomó alrededor de, pues más o menos un poquito más de un año, 3 meses, una cosa así. Y luego también me encargué de la edición y de la grabación de los materiales de audio.
¿no? O Ujú. sea, porque tenemos los listenings que vienen también como en en los ejercicios de los libros. Em, Como estudié comunicación, ¿no? Y también como he trabajado como actriz de doblaje y editando audio, pues tuve la oportunidad de encargarme también de seleccionar a los locutores, de hacer la edición, la grabación y la edición de de todos los tracks de audio que vienen también en la colección, y eso tomó alrededor de otros 6 meses. Ya para cuando se habían terminado de escribir los libros, entonces empezó el proceso de hacer ahora las grabaciones de todos los audios. Entonces, Súper. mientras yo iba entregando un grado, ese libro pasaba ya al proceso con mi editora. Ujú. Esto probablemente ustedes si llevan en alguna materia de procesos editoriales, se los expliquen un poco más a profundidad, pero básicamente lo que uno entrega se llama un manuscrito, y el manuscrito pasa a manos de los diseñadores y los editores que cotejan, que revisan que la información esté bien, que la acomodan. Como Trillas es una editorial que se especializa en contenido pedagógico, pues tenían a los ilustradores que dejaron el libro precioso de diferentes colores. Yo estaba en constante comunicación con la editora que me decía, este ejercicio de plano no cabe, quítalo o cámbialo por este. Entonces estábamos como con un feedback constante para esto, y ya después de ese proceso, en el que yo ya prácticamente no intervenía más que para decir, ah, bueno, pues está bien, sí o no, o corrijo esto. Así íbamos, ¿no? Yo terminaba un libro y este pasaba ya al proceso de edición, de corrección, y al final de todo ya fue el proceso de impresión y de distribución, porque Trillas es una editorial que está en toda la República Mexicana, y pues llevar un libro de la Ciudad de México a Mérida, Yucatán, pues toma su tiempo también, ¿no? Este, yo empecé a escribir propiamente, o sea, desde la idea de los libros a escribir en noviembre, ¿qué será? En octubre del 2023, más o menos. Y la colección ya salió para imprenta, o sea, ya impresa para vender. Salió en a principios de junio del año pasado, del Ujú. 2025. Entonces, sí, más o menos fue un poquito más de año y medio, me parece, ¿no? O sea, sí fueron menos de 2 años para desde idea hasta, boom, impresión, ¿no? O sea, la verdad que sí lo hicimos en tiempo récord. Es una experiencia increíble, pero sí fue muy abrumadora. Fue muy rápido. Fue muy rápido, sí, o sea, se dice muy rápido, pero en su momento era de, ¡ay, hay que escribir mucho! Hasta era eterno, ¿no? Todo ese tiempo que pasaba, ¿no? De que ya, hasta que ya llegue el fin para esto, ¿no? Sí, sí, Y, sí. y pues sí, sí vi que justamente ya cumplió el año, creo que Está, va a ser está, el está a viernes, punto de ¿no? cumplir el año Ajá. en 2 semanitas, una cosa así, Emoción. está. Sí, estamos contentas. Sí, sí, sí. Y la verdad, pues se me hizo muy lindo, se me hizo muy lindo las portadas, el material que se llegó a mostrar en cada libro, y la verdad, no sé, como que me llamó mucho la atención. No había Muchas visto así un gracias. libro, porque bueno, tengo mucho tiempo que no practico el inglés, la verdad, pero desde que fue la primaria, que eran solamente ejercicios impresos, llénenlos, este, con clases muy chicas que no nos alcanzaba y veíamos otras cosas. Entonces eran un revoltijo de, De de, ideas. de temas, sí, sí, sí. Y la verdad, cuando ya vi algunas, bueno, algunas de los temas que venían en los libros, pues se me Ujú. hicieron muy lindos, cómo estaban, cómo se mostraban. Pero igual, pues quisiera saber si, bueno, si con las experiencias de los docentes que te han platicado o que tú también has visto, las reacciones de estas infancias, cómo han reaccionado a estos libros, ¿no? Que si les ha gustado, como que ha ido, como que no les ha llamado mucho la atención en algunos. ¿Cómo ha sido eso? La respuesta ha sido muy bonita, afortunadamente. Justo la semana pasada hice un viaje a Mérida, precisamente a hacer unas capacitaciones a escuelas.
a platicar con algunos de los maestros ya a un año de haber llevado el material, ¿no? Y la respuesta ha sido como muy linda, justamente las maestras, sobre todo en su mayoría, ¿no? Porque Ujú, en su mayoría son mujeres, comentan, digamos, como lo agradecidas que están con un material que esté pensado para ellas, ¿no? No solamente un material de vamos a aprender inglés y ya, sino un material que está pensado al calendario de escolar mexicano, que está pensado para culturalmente fomentar que se hable sobre la cultura mexicana, ¿no? O sea, en estas colecciones no tenemos ejercicios de 4th of July, Thanksgiving o cosas así que culturalmente pues no son como nuestras, ¿no? de nuestro Entonces, idioma. Sí. exacto, no son de nuestro idioma y cuando leemos esas actividades son como de, pues muy bien, ¿no? Por esas culturas que lo llevan, pero para nosotros más bien lo que queremos es fomentar la comunicación en una segunda lengua, ¿no? No, o sea, vaya, es importante enterarse de las culturas nativas que hablan esa lengua, pero lo principal en esta colección es que también la propia identidad mexicana la podamos comunicar en otro idioma. Entonces, les gusta mucho tener actividades como platiquemos de Día de Muertos, preparemos un ponche navideño, busquemos plantitas que son autóctonas de nuestro país y vamos a identificar cactáceas y vamos a identificar bugambilias y cosas que son como muy mexicanas. ¿No? Entonces, porque la finalidad es comunicar, eso le gusta mucho a las docentes. Les gusta también como la idea de poder, hago mucho énfasis en esta colección, en la manera en la que podemos ayudar a que nuestra pronunciación del inglés sea un poquito más nítida, un poquito más definida. Entonces trabajamos mucho con los sonidos que tiene el inglés y vienen como sonidos de phonics, pronunciation, poemas en los que repetimos sonidos para poder aprenderlos. Entonces hay como muchos detallitos que les ha gustado, ¿no? Tuve la Ayudan oportunidad de conocer demasiado. también. ¿Cómo? Ayudan Sí. demasiado para la movilidad de la lengua. Sí, sí, sí. O sea, Sí. ya es también uno de los cursos que yo por fuera doy, ¿no? A mí también me gusta mucho dar como cursos de pronunciación de inglés. Voy a dar uno este verano para profesionistas, ¿no? También para universitarias, si quieren. Pero pero sí, o sea, vienen como varios elementos que yo he visto que hacen falta en la cultura mexicana reforzar, ¿no? Desde este aprendizaje y pues los niños están contentos, ¿no? O sea, cuando los conocí, pues estaban contentos de conocer a la autora de su libro, nos tomamos fotos y todo, ¿no? O sea, a veces los niños no son como tan conscientes del proceso pedagógico que están viviendo, pero se veían como contentos con su maestra de inglés, contentos con sus libros, ¿no? Me los estaban enseñando y todo, y pues yo creo que en unos añitos que ya haya salido toda una generación completa usando estos libros, pues se empezarán a ver como los verdaderos resultados, ¿no? O sea, este tipo de cosas son de paciencia, de tiempo, ¿no? De los resultados se verán, pero ya más adelante, no es tan medible, no es tan rápido, es ujú. más de confiar en el proceso. Sí, Ujú. sí, sí, claro. Ay, Pero gracias. ahora sí como, ya como, bueno, ya para finalizar esa parte del libro, para pasar como a la segunda parte de la entrevista, bueno, la verdad eso me encantó tu libro, bueno, tus libros, Muchas gracias. como, no sé, yo quedé fascinada cuando estaba pues checando todo lo que has hecho en tus proyectos, todo, pues como es un proyecto muy lindo que espero que ojalá y muchas vibras muy bonitas para que crezca, que siga expandiéndose mucho a más escuelas, para que de verdad que los niños aprendan, para que no solamente es un hola en inglés, una cosita, un ejercicio impreso de Pinterest, se puede decir. Pues sí, para que sea más y que sea de nosotros, que se expanda más. Y la verdad estaba muy lindo y ojalá que crezca mucho más tu proyecto tan lindo. Muchas gracias, chicas. Qué lindas. Ay, sí, la verdad está hermoso y amplía el conocimiento a los menores. Yo digo más eso porque
se los explica de una forma en la que se adentran, o sea, como si fuera algo normal en ellos. Ya no hacerlo tan estructurado que nos da hasta miedo hablarles como de, ay, ¿cómo voy a decir esa palabra? No puedo. Entonces les da la confianza que pues yo considero que necesitamos para aprender un nuevo idioma. Sí, Y bueno, totalmente. Totalmente. Las continuando, herramientas emocionales, ¿no? Que se pueden también dar al momento de una clase son igual de importantes que las herramientas gramaticales o las herramientas formales, ¿no? Eso es en la medida en la que se avienten a hablar, que se avienten a escribir y ya en el camino vamos corrigiendo y vamos estructurando lo que vayan haciendo. Es como, eh, sí, un anclaje importante en la metodología del libro. Pero sí, muchas gracias. Espero que How Do You Say pueda crecer más en estos años y a ver cómo nos va en unos años. bueno, sabemos que fuiste la creadora de una nueva lengua para la película de Frankelda y la verdad nos llama bastante la atención en lo personal porque he visto la película como 10 veces yo creo o más. Ok, qué bueno. Está muy Sí. bonita. Tengo una sobrina, entonces está pequeña y le gustó bastante, entonces la he visto y visto y visto y es como, ay, cada vez que la veo me entretiene de la misma forma, como si la Ujú. viera por primera vez. Y queremos saber cómo surgió la idea de crear esta nuevo idioma, nueva lengua para, pues, para la película. Claro. Sí, la verdad es que hace unos meses tuve una entrevista con Adrián Chávez, que es un lingüista, probablemente lo hayan visto en redes, creo que se hace llamar el del tecito. Es un chavo que está como sirviendo tacitas de té y explicando cosas del lenguaje, ¿no? Entonces, Sí, sí. me entrevistó hace unos meses y justo me platicaba él la investigación que había hecho de que en México nunca nadie había inventado una lengua para una película, ¿no? Es algo que solamente escuchamos así como de, oh, sí, para las películas de Star Wars inventaron idiomas que hablan los alienígenas y para este mundo fantástico se hizo, ¿no? Entonces realmente es un terreno desconocido para, para la gran mayoría de las personas e incluso yo que estudié lingüística, no es como que en la maestría te expliquen haya una materia de vamos a inventar idiomas, ¿no? O sea, eso no existe. O sea, la idea de inventar un idioma es un ejercicio totalmente creativo, totalmente sin una metodología específica con la que uno pueda crear, ¿no? Las referencias como quizás más famosas de personas que han escrito lenguas puede ser Tolkien, el autor de toda la saga del Señor de los Anillos, que creó los libros, pero creó las historias para darle la oportunidad a las lenguas que había creado de los elfos, de los enanos, de todas las criaturas mágicas, para darles una historia a los hablantes de esta lengua, ¿no? Dicen que más bien no es que haya escrito la historia y luego los idiomas, sino que primero creó los idiomas y dijo, oh, me gustaría que hubiera alguien que hablara estas lenguas y entonces creó toda este mundo fantástico, ¿no? Yo desde chica siempre he estado como fascinada con esta idea de poder crear un mundo a partir de crear una lengua propia para ese mundo. Y afortunadamente en mi vida también he tenido la oportunidad de coincidir con personas que se dedican también a este tipo de creación de mundos. Y desde que se creó la casa productora de Cinema Fantasma, son amigos míos de toda la vida, ¿no? O sea, yo conozco al director, a Roy, desde la secundaria, ¿no? Somos muy buenos amigos y he seguido, o sea, hemos podido trabajar muy de cerca en todos los proyectos que han hecho, ¿no? Entonces, les he apoyado con algunos doblajes para varios de sus proyectos, también para la serie de Frankelda de HBO, hago ahí algunas vocecitas, este, para diferentes elementos les he ayudado a traducir guiones, es decir, o sea, todo lo que es el elemento de comunicarse, traducir en inglés, ahí entra también otro aspecto de la comunicación, ¿no? Y cuando estaba en producción ya el largometraje de Soy Frankelda, en algún momento platicando con Roy le dije, oye, ¿a poco no estaría interesante que dentro de todas las cosas increíbles que se están haciendo para ya no solo contar la historia de Frankelda, sino mostrarnos el mundo, ¿no? En el que ocurre todo esto, qué tal que hubiera una lengua propia,
¿no? De las criaturas que lo habitan. Y entonces empezamos como a platicar algunas características y entonces tanto él como Arturo me contaron un poquito más a profundidad las características de este mundo. Algunas de ellas salen explícitamente en la película y otras son más como les dicen, como Easter eggs, ¿no? Como el parte Ujú. del lore, de cosas que investigando y uniendo pistas se entera uno. Y todo eso pues sirvió un poco para imaginar, bueno, esto es la sociedad, ¿no? La sociedad en la que ocurre toda la historia de Frankelda y pues eso como lingüista es súper, súper interesante porque cuando hay un idioma, o sea, yo creo que todos de chiquitos en algún momento nos inventamos nuestro propio código, ¿no? En el que, que reemplazábamos la R por una carita feliz y hacíamos como simbolitos en el que teníamos como mensajes ocultos, ¿no? Y a modo, pues, vaya, o sea, a modo básico creo que todos hicimos eso con algún amiguito, con algún familiar en algún momento, pero escribir ya una lengua, o sea, crear una lengua en forma es mucho más que solamente reemplazar letras con otros símbolos, ¿no? Implica establecer normas gramaticales, elementos de sonido, cuáles son los sonidos que quiero que se escuchen en esta sociedad, a qué quiero que suene esta cultura, ¿no? En este caso, el mundo es un mundo de monstruos, es un mundo de sustos. Entonces la lengua tiene que sonar misteriosa, pero que dé un poquito de miedo, pero al mismo tiempo es linda, pero los directores querían que hubiera elementos mexicanos y entonces me dijeron que suene a náhuatl. Yo no soy hablante de náhuatl, pero se puede investigar las características de esta lengua y entonces, bueno, pues una de las mayores características del náhuatl es este sonido de la TL al final, ¿no? El k. Entonces, bueno, vamos a incorporar ese sonido en algunas palabras o en algunas terminaciones de ciertas cosas. Y también decíamos, bueno, estamos hablando de México a finales del siglo XIX y es una niña que escribe, entonces probablemente sea una niña que haya ido a la escuela. Frankelda es una niña que estudió, entonces probablemente la hayan mandado a estudiar a España. Y en España pues también se habla el catalán, entonces probablemente la niña tenga un poquito ahí de catalán en su conocimiento, ¿no? Entonces empezamos como a mezclar ideas que basándonos en la realidad de la autora de este mundo, se convirtió también en la realidad de la lengua, ¿no? Y entonces también metí yo también algunos caprichitos personales, ¿no? O sea, a mí las lenguas antiguas me encantan. Yo he tomado clases de jeroglífico egipcio, he tomado clases de sánscrito y esas dos lenguas a mí me fascinan. Entonces yo dije, a mí me encantaría que hubiera un poquito de los sonidos del sánscrito porque son sonidos raros. O sea, son sonidos que no existen en español y vamos a armar las normas gramaticales y todo esto, ¿no? Con base en esto. Em, y luego vamos a crear las palabras, es decir, se van creando desde diferentes ámbitos de la lingüística. En la lingüística tenemos un círculo que es como muy famoso, o sea, vaya, es como muy representativo de cómo estudiar un idioma, ¿no? Entonces, al centro tenemos los sonidos, la fonética, la fonología, después tenemos la creación de las palabras, la morfología, los morfemas, si le agregamos una A al final para que sea femenino, una O para que sea masculino, o que no exista ni masculino ni femenino y que sea neutral, todo eso es la morfología, ¿no? Después tenemos la sintaxis o la gramática, ¿sí? La gramática es lo que acostumbramos a decir. Bueno, ahora, todas estas palabras, ¿qué reglas les vamos a poner de combinación? En el caso del Encaric, lo que yo quería era establecer que el verbo se pusiera al principio, cosa que es como muy común en algunos idiomas como las lenguas afroasiáticas, que es una de las características del jeroglífico, por ejemplo, que yo quería meterlo ahí, es eso, ¿no? Entonces cambiamos la estructura y luego al final ya viene lo que se llama la pragmática. La pragmática es el habla, el uso, ya no las reglas, sino cómo lo habla la gente. Y entonces en esa pragmática se me ocurrió que como también en el mundo de Frankelda estamos hablando siempre en dualidades, ¿no? Los sustos y los humanos, los sueños y la realidad, los buenos y los malos, ¿no? ¿Están despiertos o están dormidos? Entonces se me ocurrió que podíamos tener plurales duales,
¿no? Es decir, en vez de que sea un todos, que sea ellos dos, nosotros dos, ustedes dos, no solo ustedes, sino también ustedes dos. Esa característica del plural dual la hay en ciertas lenguas, ¿no? La hay en ciertas lenguas antiguas y la hay en ciertas lenguas modernas, entonces no es como descabellado y es apropiado por el tipo de mundo en el que está ocurriendo la historia, ¿no? La dualidad es muy importante, pues si lo es en la realidad, la tenemos que integrar en el lenguaje también. Y dentro de esto, de esta dualidad también, hay como dos tipos de sustos, ¿no? Y entonces se creó también de esa manera como dos variantes de la lengua, ¿no? Y es ahí en donde entra la pragmática. Tenemos una lengua central, pero dependiendo de quién la hable, la pronuncia de cierta u otra manera, ¿no? Así como tenemos el acento, yo qué sé, de Monterrey, ¿no? Y tenemos el acento chilango. De cierta manera tenemos estas variantes lingüísticas en esta lengua que corresponden como a los tipos de monstruos de sustos, si no, Claro. me van a regañar si no digo sustos, los sustos que la hablan, ¿no? Y entonces vaya, o sea, de toda entender el contexto, se crea, ¿no? Se crea una sociedad. Normalmente el proceso creativo en este caso fue un proceso como inverso a como normalmente se estudian las lenguas. Normalmente se estudian las lenguas a partir de ya está hecha la lengua y estudias la lengua a partir de la sociedad que la habla, ¿no? Y entonces ves, bueno, en el español se reflejan ciertas cosas de la sociedad mexicana o de la sociedad española, se reflejan en la lengua, ¿no? Y siempre, desde siempre ha habido como este debate de la lengua crea la sociedad o la sociedad crea la lengua, ¿no? O sea, son dos posturas que no se van a poner nunca de acuerdo y hay escuelas completas dedicadas a, no, 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 completamente el lenguaje crea la sociedad. Luego, no, 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 la lengua simplemente es una consecuencia de la sociedad. O sea, son dos posturas Distintas. estructurales, dos posturas epistémicas, ¿no? Muy contrarias, pero que al fin y al cabo, pues los usa uno para jugar, ¿no? En este caso ya la sociedad, en este caso el tema era que la sociedad de los sustos ya estaba armada, ¿no? Y lo que uno era, bueno, de la sociedad va a salir la lengua, ¿no? Pero la idea era que se notara que la lengua misma ayuda a la transformación de la sociedad. Entonces, como ejercicio creativo es muy interesante, ¿no? O sea, poder saltar del mundo de las ideas y pasarlo a cómo le hago para que se note que dan miedo estos sustos. Pues a lo mejor que que son como agresivos, que son como toscos. Bueno, pues entonces las palabras sean como más largas, que los adjetivos suenen como más feos cuando se dicen en este tipo de versión del Encaric, ¿no? O que Exacto. cuando lo hable la reina, pues suene como más elegante. Entonces, la elegancia se nota también un poco como en los sonidos como la I y la U y palabras más alargadas y, o sea, empieza uno como a inventarse también cosas, pero vaya, desde una parte con un sentido mayor, ¿no? Claro. A simplemente lo aleatorio. Ujú. Sí, ay, bastante interesante, la verdad, muy complejo, porque todas imaginamos, ¿no? Todas decimos, ¿qué sería tener nuestro propio mundo, su propio todo? Pero al implementarlo ya en algo, creo que sí es bastante complejo. O sea, yo vi la película y dije, ay, qué interesante, pero no te imaginas el proceso que hay detrás de todo, ¿no? Y cuando ahorita que te escucho, la verdad me quedo así impresionada, o sea, así de, como, como digo, wow, qué impresionante poder escucharte y poder escuchar cómo es todo este proceso y súper padrísimo y súper interesante. ¿Qué fue lo que más disfrutaste de este proceso? Yo creo que verlo hacerse realidad ya dentro de la película fue de las cosas más bonitas. Fui partícipe también de uno de los procesos de grabación de algunas de las voces. Porque parte de, o
o sea, ya que se creó el idioma, de pronto seguían algunas cosas de la película en producción. Y entonces me decían, uy, es que ahora va a tocar grabar todos los coros de las películas, los coros en donde están peleando y es la guerra, o los coros angelicales en los que presentan el mundo. Y todos esos coros me mandaron frases, me dijeron, ¿podrías escribir, eres verdad, eres ficción? ¿Podrías crear estas frases y cómo se pronunciarían? Y estas frases van a ir en el libro del principio. Entonces vamos a escribir cómo se pondría, o sea, ya crear frases que sabía uno que iban como a estar presentes en la película estuvo como muy bonito y uno de los procesos que más disfruté fue cuando se grabaron las voces, estar ayudando a los cantantes, a los coristas, a pronunciar las palabras como se tenían que pronunciar, ¿no? Entonces estas Claro. personas son cantantes, ¿no? Pero yo estaba así como, ay, entonces ahora la TH dila como más fuerte, o sea, todo ese involucrarme en el, sí, así se tiene que decir, ¿no? O sea, lo que antes era solo una idea en mi mente, de pronto hasta estar dando indicaciones de cómo debería de ser para que salga en el proceso es increíble, es espectacular. Sí, sí, te creo, la verdad suena bastante, bastante interesante. ¿Cuánto tiempo te llevó la creación de esta nueva lengua? Yo creo que para esta creación de la lengua fueron unos 3 meses de la parte teórica, pero ya el proceso de empezar a hacer frases fue un poquito como más esporádico, ¿no? O sea, de vez en cuando me llegaban indicaciones de, a ver, aquí hay 20 frases, por favor, tradúcelas. Y entonces ya en eso una semanita, ¿no? Y ahora el proceso de grabación, 3 días, pero 6 meses después, ¿no? Entonces, o sea, fue como algo intensivo para mí, unos 3 meses para crear toda la estructura y ya todo lo demás fue simplemente ir ejecutando lo que se necesitara, ¿no? Crear frases o supervisar las voces, o ayudarles a mandarles ya por escrito cómo se vería en el idioma para que fuera en el libro visualmente cómo tendría que ir y todo eso. Ay, Ujú. sí, estuvo bastante complejo. Suena, o Sí. sea, lo escuchas y dices 3 meses, tanto, a mí se me hace muy poquito. O sea, yo lo digo, ay, qué rápido, la verdad, pero suena súper interesante, ¿no? Como lo que expresas de que de tu mente lo puedas expresar y después hasta enseñar el cómo debes de pronunciar esas palabras para que le dé el énfasis que se necesita para que suene como atemorizante. No, la verdad, increíble. Me dejas sin palabras totalmente, está increíble. Muchas gracias. Sí, fue muy divertido. La verdad, el proceso estuvo muy lindo. Sí, Y sí, bueno, sí, aprovecho para invitar este 28 de mayo. El 28 de mayo voy a dar una plática en la UNAM justamente del proceso de creación de esta lengua. En oh, la Escuela Nacional de Lengua Lingüística y Traducción, en la ENALT, el jueves 28 de mayo en el Auditorio Rosario Castellanos, que es nombre de su universidad también, Sí, ¿verdad? sí. Muy famosa esa Rosario. Sí, quien quiera ir, ¿no? Es abierto a público y vamos a hablar 2 horitas en profundidad de la fonética, la morfología, cómo crear las palabras y todo esto. Entonces, sí, puede la ser verdad. divertido. Sería súper interesante ir, la verdad. Más para adentrarnos un poquito más en el tema, porque a mí me interesó bastante. Sí, Ujú, sí, sí. ujú. Y bueno, ya para finalizar tristemente, porque la verdad tienes una forma de platicar muy cómoda. Yo la verdad estaba muy tensa, dije, ay, qué nervios. Y me siento ya más tranquila, en No, confianza. no, tranquilas. Y Estamos estudiando la carrera, no, no, no nos estresemos. sí, claro. Nos gustaría preguntarte sobre algo que pues para muchas personas, incluyéndonos a nosotras, nos toma por sorpresa aprender y descubrir pues un nuevo lenguaje, ¿no? Ujú. ¿Qué consejo nos darías tú pues para adentrarnos a todo este mundo pues nuevo y desconocido? Qué pregunta tan bonita, porque cuando uno estudia comunicación, entras un poquito como en esta crisis de sé un poquito de todo, pero no me estoy especializando en nada, ¿no? Y es justo este miedo de, pero es que sí estoy sabiendo, o sea, estoy aprendiendo de cine, pero no estoy estudiando cine, estoy aprendiendo periodismo, pero no estoy estudiando periodismo, ¿no? Entonces, es interesante y por eso mencionaba al principio como la importancia que para mí tuvo tener estas bases teóricas en la UNAM, o sea, tener una base teórica sólida,
porque eso es lo que te permite comprender que realmente la comunicación es básica, cosa que ya todos sabemos, pero la comunicación se puede aplicar en cualquier ámbito. ¿No? Y lo que para uno puede sonar a veces como una obviedad de emisor, receptor, mensaje, contexto y todo esto que nos lo taladran mucho, ¿no? Durante la carrera, en realidad son herramientas muy buenas que se pueden aplicar para cualquier ámbito, ¿no? Entonces, como comunicólogas van a tener ustedes la ventaja de poder encajar en varios ámbitos, ¿no? O sea, hoy en día tiene uno que ser como muy movido para poder encontrar trabajo de lo que sea. Tienes que echarle ganas, pero vaya, o sea, siempre le ha tenido uno que echar ganas y esforzarse, pero justamente, o sea, creo que la ventaja de estudiar comunicación es que uno puede encajar en muchos lugares porque estuvo preparándose en varios lugares. Y si no se sienten totalmente aptas, ¿no? En un ámbito, es que nadie está totalmente preparado para trabajar cuando empiezas a trabajar. Incluso los que ya estamos trabajando con todo lo nuevo de la digitalización, inteligencia artificial, todos estamos aprendiendo, ¿no? O sea, uno nunca termina realmente como de aprender. Entonces, mi consejo sería a lo que se quieran dedicar, aviéntense porque realmente hay poquita gente aventada. O sea, si no me hubiera yo aventado a hacer los libros, pues nunca se hubieran hecho los libros. Si no me hubiera yo aventado a hacer algo que nadie había hecho, que era la lengua de Frankelda, pues Frankelda habría sido todo un éxito, pero no habría tenido tampoco su lengua, ¿no? O sea, es decir, el mundo es de los valientes, chicas. Entonces, o sea, ustedes agarren al toro por los cuernos y aviéntense a hacer cosas que nunca nadie ha hecho y tengan el valor de hacerlo. Y si uno se equivoca en el camino, seguramente se van a equivocar en el camino. O sea, yo me he equivocado 1 millón de veces, pero la experiencia lo vale. La experiencia lo vale y en comunicación tienen muchas oportunidades de entrar a muchos ámbitos diferentes y eso es algo muy emocionante. Hay otras carreras que se estudian que solamente te da la oportunidad de estar en ámbitos de acción muy limitados, ¿no? Pero en la comunicación puedes entrar en el terreno del marketing, de la publicidad, del mundo audiovisual, de las películas, de la educación, del RP, o sea, de la comunicación institucional. Hay tantas y tantas cosas que se pueden hacer que pues simplemente ustedes aviéntense, ese sería mi consejo. Aventarnos, a explorar, a perder, yo creo que en primera el miedo, ¿no? Creo Ujú, que es lo totalmente. primero, sí. Ay, no, ay, qué cosas tan bonitas, la verdad, cosas Muy muy, bien, muy chicas. No, lindas. pues un placer acompañarlas. Ujú. No, pues muchas gracias por este espacio, por compartirnos, pues en sí, general, de todo. Y pues la verdad, pues muchas gracias de nuevo. Eh, no sé si quieres decir algo, Angie. Sí, fue un gusto poder conversar contigo, la verdad, un gusto muy grande. Es muy agradable, como ya lo mencioné anteriormente, y pues aprender un poco más y la invitación que nos hiciste también. Muchas gracias. Haré yo todo lo posible por estar ahí y si Un nos gusto. permites grabar un lapsos de la conferencia, porque la verdad, wow, es muy, muy interesante escuchar este tema y no, pues has hecho muchas cosas geniales porque Qué abarcas lindo, qué bastantes lindo. temas, como tú misma dices, explorar todos los puntos y has explorado bastantes a tal grado de buscar la educación de diferente forma, o sea, de una forma más, digamos que es compleja, pero haciéndolo un poco más dinámico, un poco más adentrándonos de forma más fácil, pues para los niños, en un idioma, ¿no? Que es, yo digo que es algo que nos da mucho miedo y la verdad, wow, increíble todo. Muy, muy increíble. Muchas felicidades. Muchísimas gracias. Gracias por sus porras y seguramente en unos años estaremos viendo también los proyectos bonitos que ustedes pueden ir desarrollando. Ajá, ¿Eh? gracias. Muchas Muy gracias. bien.